Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio de El efecto descompuesto. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y controversial y quería compartirlo con todos ustedes porque en el tema del efecto descompuesto aquí hablamos de lo que sea que esté ocurriendo que me llame la atención, que yo quiera hablar con ustedes. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial en los videojuegos que está ocurriendo actualmente. Para las personas que me escuchan que no tienen información referente al tema de los videojuegos y el tema controversial que está ocurriendo ahorita, recientemente acaba de salir un juego que se llama Dragon Age. Bueno, la última versión de Dragon Age, por así decirlo, el último Dragon Age que acaba de salir, está teniendo muchos temas controversiales actualmente por un tema de los personajes, específicamente uno, ¿verdad? Y sus líneas de diálogo, o en línea general las líneas de diálogo del juego como tal y la presencia de este personaje en cuestión. Para ponerlos en contexto, Dragon Age es un juego que está ambientado en la época medieval con diferentes razas, con diferentes sistemas de magia y cosas por el estilo. No voy a entrar en profundidad en el juego, pero es para que tengan una idea de que no es que son solamente puros humanos los que estamos hablando cuando mencionamos cosas dentro del juego de Dragon Age. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Hay un tema muy controversial porque uno de los personajes se identifica a sí mismo como no binario. Y eso despertó muchas alarmas y despertó mucha controversia en ciertas personas porque dicen que están intentando obligar meter el tema woke, ¿verdad? En el mundo de los videojuegos a la fuerza, a los golpes, por así decirlo. ¿Qué pasa? Para los que no sepan lo que es el tema woke es o el woke, es el movimiento woke, es el término que se utiliza para referirse al movimiento actual que existe de la nueva generación de estas personas que son no binarias, pansexuales, que poliamorosas, que tienen diferentes inclinaciones sexuales, que tienen diferentes inclinaciones, por así decirlo, de identificación de género, que tienen diferentes inclinaciones en identificación personal, que se identifican, no sé, como furries, que se identifican como, qué sé yo, de todo. Estoy haciéndoles una breve explicación para no entrar a profundidad porque no es el tema como tal al cual quiero hablar, pero es para que tengan una idea de lo que significa el concepto de woke, ¿no? Que es una de las cosas que estaba hablándose. Entonces, este movimiento, ¿verdad? En cuestión es el que se está mencionando en este juego de Dragon Age, ¿verdad? Se está mencionando que el movimiento woke se está metiendo dentro de los videojuegos y aprovecharon la oportunidad y se metieron dentro de uno de los juegos o una de las franquicias más famosas de videojuegos que existe actualmente, que es Dragon Age, ¿ok? Ese es el tema en cuestión. Aparte de eso, hay otras quejas que existen, que si el sistema de combate no es bueno, que si las gráficas son extrañas. No me voy a meter en esa parte como tal. Me quiero meter en la parte de la historia, de los personajes, de los diálogos y de la existencia de este personaje no binario, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué me quiero meter con esto? Porque este es el tema en cuestión en el cual yo soy intento ser muy crítico y muy delicado con el tema de los videojuegos. Y es porque este tema, el tema de la presencia de personajes que no son heterosexuales dentro de los videojuegos, es un tema que ha existido durante muchísimo tiempo en el mundo de los videojuegos. La gente piensa que la existencia de un personaje no heterosexual dentro de los videojuegos es algo nuevo. Y no, eso tiene años existiendo. Hay personajes en la historia de los videojuegos que son muy famosos, que son muy reconocidos y que o son o no son heterosexuales definitivamente, que tú los ves y dices, este personaje no es heterosexual, o sus comportamientos indican o te llevan a pensar que no es una persona que sea heterosexual. Y ojo, esto no tiene nada de malo, ¿no? Empecemos por el plano, ¿no? Empecemos por el plano y la base. Que haya un personaje gay, que haya un personaje bisexual, que haya un personaje lo que sea dentro de los videojuegos, eso no tiene absolutamente nada de malo. Incluso el juego hermano, por así decirlo, de Dragon Age, que es Mass Effect, es un juego que es muy famoso porque desde el principio, desde el primer juego, porque ya van tres,
porque nadie habla de Andrómeda, porque nadie cuenta Andrómeda, ¿no? Los 3 que han salido hasta los momentos siempre han tenido la posibilidad de hacer un romance no heterosexual. Por lo menos en el caso de el Shepard femenino o del protagonista femenino. Porque hay un personaje, hay una raza en el mundo de Mass Effect. Porque Mass Effect es un juego que está basado en el espacio, está basado en un futuro muy, 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 muy lejano donde ya la humanidad viaja a nivel espacial y conoce otras razas y todo lo demás. Y hay una interacción entre las razas. Entonces hay una raza alienígena, ¿verdad? Que específicamente tiene la capacidad de aparearse y reproducirse con personajes de género, por así decirlo, femenino y con personajes de género masculino. Incluso pueden aparearse y reproducirse con cualquier raza del mundo. ¿No? O sea, ellos no tienen problema con eso. Esa raza puede hacer lo que le da la gana, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del juego de Mass Effect, este juego que es hermano de Dragon Age, por así decirlo, mano a mano, es un juego donde siempre has tenido mucha libertad al momento de escoger los romances. Y por lo que tengo entendido que me han comentado mis amistades, en Dragon Age no es muy diferente la historia. Tienes también mucha flexibilidad al momento de escoger tus romances. Ahora, ¿por qué hago toda esta antesala? Porque el tema, pienso yo, que lo que está ocurriendo en este momento con el tema de Dragon Age, que es muy delicado, es uno, que creemos que esto que está ocurriendo es nuevo. Nosotros creemos que la existencia de personajes no heterosexuales dentro del mundo de los videojuegos es algo nuevo. Y no es así. Hay juegos muy viejos que tienen o que te presentan personajes, tal vez no principales, tal vez no secundarios, pero siempre te presentan personajes que son no heterosexuales, que su comportamiento te hace creer o te hace percibir o te hace entender que no son personajes heterosexuales. Hay juegos de franquicias JRPG, por ejemplo Final Fantasy VII, tiene una escena específicamente dedicada a los transvestis, literalmente a los transvestis. Hay escenas de otros juegos que yo he jugado, en los cuales no voy a profundizar demasiado, o por lo menos no en todos, hay uno en específico que el cual quiero mencionar más adelante, donde te mencionan que hay personajes que tienen ciertos comportamientos o ciertas tendencias o ciertos gustos que te hacen pensar o te hacen entender que este personaje no es 100% heterosexual. Es u homosexual o es bisexual o qué sé yo, le gusta de todo, lo que sea. Todos estos conceptos siempre han existido en el tema de los videojuegos. Lo que está pasando ahora con Dragon Age en específico, y es mi opinión, ¿verdad? Antes de empezar a entrar en aguas profundas y en aguas grises, en mi opinión es que siento que la forma en la que están planteando la situación está muy mal hecha. Yo tuve la oportunidad de ver solamente una o un par de escenas de diálogo del personaje en cuestión. Y realmente el problema no es que el personaje sea no binario, que sea gay, que sea bisexual, que sea pansexual, que sea lo que le dé la gana. De verdad ese no es el problema. El problema en cuestión es que el personaje tiene unas líneas de diálogo y un desarrollo de personaje demasiado superfluo. Y se centra solamente en ese punto en su vida. ¿A qué me refiero? La presencia de personajes no heterosexuales dentro del mundo de los videojuegos no es un problema. El problema que existe actualmente es que ese es el centro de la conversación de ese personaje. A mí no me interesa la historia de un personaje cuyo único problema o cuyo problema central únicamente o que su único desarrollo de personaje únicamente sea ese tipo de problemas. ¿Y por qué lo digo? No quiero sonar cruel, no quiero sonar malo, no quiero que me cancelen, pero quiero que estemos claros en algo. La historia del personaje o la historia de una persona va más allá de su identidad sexual. Hay que ser honestos, hay que ser claros. El valor de una persona va más allá de su identidad sexual. Su identidad sexual es solamente una parte de su historia. No estoy diciendo que no se haga mención de eso o que implícitamente se entienda que el personaje es así.
Eso no es el problema. Como les dije, hay juegos como Mass Effect que durante toda su historia, durante toda su carrera del juego, han presentado la forma muy sutil de darte a entender que tú puedes hacer y deshacer lo que te dé la gana con tu personaje. Y en ningún momento eso ha sido un problema. De verdad que no. Y en otros juegos ha sido de la misma manera. En otros juegos te han presentado personajes no que puedas manejar, no puedes controlar sus romances, no puedes controlar sus caminos, pero te han presentado la posibilidad perdón, te han presentado al personaje y te han presentado cómo este personaje se desarrolla, incluyendo esa parte. O sea, esa parte puede ser algo importante o puede ser algo relevante en la historia de ese personaje, pero el personaje va más allá de simplemente rodar una y otra y otra y otra vez referente a ese tema. ¿Ok? Ese es el problema que está ocurriendo actualmente, por lo que yo tengo entendido, con el tema de los videojuegos y la, y la presentación que están haciendo de estos nuevos personajes o de los personajes que tienen diferentes tendencias o diferentes identificaciones sexuales. ¿Ok? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque vuelvo y repito, dentro del mundo de los videojuegos, la existencia de personajes que no son heterosexuales han estado desde hace muchísimo tiempo y a nadie le ha afectado. Nunca. A nadie nunca le afecta. O sea, siempre va a haber gente que le va a afectar las cosas, ¿ok? Vamos a estar claros en algo. Siempre va a haber alguien que le afecte algo. Eso es inevitable. O sea, tú nunca vas a tener un juego que sea 100% perfecto. Siempre va a haber alguien que va a tener una observación. Siempre va a haber alguien que va a tener una crítica. Siempre va a haber alguien que va a ir por un extremo o por el otro. Porque quien quita. No estamos diciendo que no puede ser un extremo o el otro. Siempre va a haber alguien que esté por un extremo o por el otro, que va a opinar de cierta manera y que no le va a gustar lo que está viendo, que no le va a gustar la línea del diálogo, que no le va a gustar el personaje, que no le va a gustar el juego, lo que sea. Eso es muy normal. De eso no me preocupo. Yo no me preocupo de los extremistas, yo no me preocupo de ese tipo de cosas. Hablo de, en línea general, la mayoría, ¿verdad? El grueso de las personas que están jugando el juego, el grueso de las personas que se disfrutan el juego, tienen la misma observación. Y es, no me presentes el personaje solamente de esta manera. No me hagas centrarme única y exclusivamente con este personaje de esta manera. No me presentes un personaje tan lineal y plano en un juego tan profundo y tan chévere y con posibilidades tan altas de crear contenido como lo es Dragon Age. Y sé que en este momento me estoy metiendo en aguas supremamente grises y supremamente oscuras, pero es inevitable. Yo soy un ser humano, tengo mi opinión, estoy en internet, soy una persona en internet. Si mi opinión no te gusta, no pasa nada, no es el fin del mundo, puedes seguir adelante, yo seguiría adelante con mi vida. Así que todos estamos claros en eso antes de continuar con esta conversación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos personajes que se identifican de cierta manera dentro del mundo de los videojuegos y esto no es un problema. El personaje se puede identificar como un pan si le da la gana. El problema es que se está centrando demasiado el juego y la historia del personaje en eso. ¿Por qué lo digo de esta manera? Hay cierto personaje de un juego que a mí me encanta mucho, que es Persona 4. Hay cierto personaje que no voy a decir su nombre para no spoilear el juego, porque a pesar de que es un juego bastante viejo, hay personas que no lo han jugado y tal vez lo quieran jugar. Hay un personaje de Persona 4 que una de sus características o una de sus características principales es que es un personaje que le gusta algo que no se asocia normalmente con su género, ¿verdad? Con su género. Y el problema es que cuando se descubre el secreto de esta persona y entras en su mundo, por así decirlo, que es como su mente, sus miedos, sus inseguridades y sus cosas, te das cuenta de ciertas características, ciertas opiniones, ciertas formas de pensar que están ocultas de la persona y tú dices, wow, espérate, esto es muy obvio lo que me están planteando en este momento de este personaje en cuestión. Y después de que se soluciona la situación, que el personaje como tal, el personaje que termina volviéndose parte de tu equipo, termina de revelarse a sí mismo,
¿verdad? Empieza a expresarse de unas maneras diferentes durante el resto del juego. Se abren, por así decirlo, se abre ante los personajes del juego. Y esto está súper bien, porque ¿saben qué? Ya la resolución del problema o ya la situación se aclaró. No hay necesidad de plantearte el problema constantemente. El personaje tiene mucha más profundidad que solamente el problema en cuestión. El problema se resuelve en el tramo que le corresponde a ese personaje. Y después de que se solucione ese problema, por así decirlo, no ese problema, sino ese conflicto interno que tiene el personaje en su propia mente, después de que eso se resuelve, ya ese tema pasa a ser segundo plano, pasa a ser parte del personaje, pero no es el centro del personaje. ¿Y por qué lo digo? Porque sí es cierto que durante el juego hay escenas, hay momentos donde tú interactúas con ese personaje o hay interacciones del grupo con con ese personaje que se hacen comentarios, se hacen chistes, se hacen burlas, se hacen ese tipo de cosas y el juego, o sea, el personaje reacciona de ciertas maneras que te hace entender que, pues, o sea, te refuerza el pensamiento de lo que ya sabes. Pero no es el centro del personaje. El personaje tiene mucho más desarrollo, va mucho más allá, tiene una relación muy diferente con los otros personajes del juego, tiene una relación muy importante con su propio núcleo familiar. Y luego cuando tú vas conociendo la historia de ese personaje, vas aprendiendo cosas nuevas, vas interesándote más en la vida de ese personaje que va mucho más allá de simplemente su identificación o cómo se identifica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? O qué es lo que yo veo? Y vamos a presentar la primera incógnita que yo quiero traerle a las personas que juegan videojuegos, que disfrutan de los videojuegos, que hablan de videojuegos y todo lo demás. Y es, ¿existe espacio en el mundo de los videojuegos para personajes, ya sea de historias principales, secundarios, lo que sea? ¿Existe espacio para personajes que no sean heterosexuales? Y la respuesta es sí, un rotundo sí. ¿Por qué lo digo? Porque, y bueno, es que ya lo he repetido millones de veces, ya existen, ya han existido y no ha sido un problema. Como, como siempre, siempre existirá el que es demasiado conservador, que considera que eso está mal, el extremista religioso que considera que eso está mal. Entonces los extremos siempre lo vas a conseguir. Siempre vas a conseguir la persona que sea demasiado extremista y te va a decir que eso no se puede. Sin embargo, en línea general, en el mundo de los videojuegos, sobre todo en juegos inspirados o que vienen de la rama del otro lado del mundo, ¿verdad? En esa cultura, esto que les estoy planteando, la existencia o la presencia de personajes no heterosexuales dentro del juego, es completamente normal. Es más común de lo que la gente piensa. Hay demasiados, hay buenos, hay malos, hay protagonistas, hay secundarios, hay antagonistas, hay de todo. O sea, hay de todo. Y se los digo de corazón. Entonces, ¿por qué estoy haciendo primero esta pregunta? Porque yo quiero poner en base la premisa de que en este momento yo no estoy diciendo que no se puede tener un personaje que no sea heterosexual dentro del mundo de los videojuegos. Al contrario, o sea, es completamente bienvenido, normal. Esto no es una cuestión de que hay que hacer una invitación, eso depende del creador del juego. Si el creador del juego le da la gana de poner 15 personajes, ¿verdad? 15 personajes que todos sean no heterosexuales, ese es problema del creador del juego. Así de sencillo. Esto no es una cuestión de que, ay, ¿qué tal? Eso es como un libro, eso es como una novela, eso es como una película, eso es como una serie. Eso depende del creador, eso no depende del que lo está viendo. El que lo está viendo decide si lo ve o no lo ve. Así de sencillo. Pero el creador es el que decide qué pone, qué es lo que escribe, qué es lo que dibuja, qué es lo que hace, el desarrollo de los personajes, todo lo demás. Yo no vengo aquí a decirle a los creadores cómo hacer sus historias. Porque al igual que el creador tiene derecho a hacer la historia como le da la gana, el espectador, la persona que está viendo, tiene derecho a ver lo que le da la gana y a no ver lo que no le da la gana. Y punto. Cada quien tiene derecho a jugar o dejar de jugar
el juego que quiere y leer el libro que quiere y ver la revista que quiere y la serie que quiere y la película que quiere. Eso es cada quien. Eso es, estamos en un mundo, todavía no, se supone, donde existe la libertad de que yo pueda escoger qué hago o qué dejo de hacer. Este micrófono tiene vida. Él se mueve solo cuando le da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Quiero hacer esta pregunta y quiero hacer la aclaratoria porque en ningún momento la idea de esto, no este debate, de este episodio que estoy hablando, de esta opinión que estoy generando en base a lo que está ocurriendo alrededor mío y de lo que está ocurriendo en el mundo de los videojuegos, que es un mundo en el cual estoy hasta cierto punto pues metido porque me gustan, porque los juego, lo que sea, y porque me informo y porque sigo youtubers que hablan de este tema. Mi opinión, ¿verdad? No es que no existan los personajes gays o personajes no heterosexuales o que no sean cisgender, como lo sea que lo quieran llamar, o como sea que se llame actualmente, porque no lo sé, no estoy demasiado informado en ese tema todavía. Pero el tema no es que no exista la presencia de ellos dentro del juego. El tema es que el centro del personaje sea eso, como que sus líneas de diálogo solamente se centren en eso, que su problema y su desarrollo de personaje solamente sea basado en eso. Eso es solamente una parte del personaje, no lo es todo. Y como no lo es todo, lo ideal es que no sea el único tópico del personaje en cuestión. Que tenga otros problemas, que tenga otras historias, que tenga otros trasfondos. Vamos a ponerlo de esta manera. Baldur's Gate 3. Juego súper famoso, ganó el juego del año. Es un juego hiper, mega, súper recontra popular. Y es un juego donde literalmente tú puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes ser un personaje femenino y juntarte con personajes femeninos y masculinos. Eres un personaje masculino y te puedes juntar con personajes masculinos y femeninos. Puedes hacer tú literalmente un personaje transgénero. Puedes colocarte un personaje que sea femenino y ponerte genitales masculinos. Y puedes ser un personaje masculino y ponerte genitales femeninos. Asimismo, puedes hacerlo y asimismo se puede hacer dentro del juego y lo puedes cambiar cuantas veces tú quieras, de la forma en la que tú quieras. Puedes hacer y deshacer con tu personaje lo que tú quieras. Y puedes establecer relaciones amorosas con quien te dé la gana. Incluso es un juego que es tan abierto, por así decirlo, que hay un personaje en cuestión que es un druida. Y para las personas que no saben qué es un druida es un personaje que en el mundo de Calabozos y Dragones, o en línea general, es un personaje que está, es un común, así decirlo, como un hechicero, un mago, que está muy conectado con la naturaleza. Y en el mundo de Calabozos y Dragones, mundo por el cual Baldur's Gate se inspiró, el druida tiene la capacidad de transformarse en animales. Y hay una escena que puedes obtener, por así decirlo, a través del romance, donde si estableces un romance con ese personaje druida en cuestión, ese personaje druida se transforma en un oso y pasan cosas que no tengo que explicar. Entonces, el problema, y ojo, esa escena es y fue controversial, obviamente, porque estás tocando temas mucho más allá de lo que simplemente es identificación de género, identificación sexual. Estás tocando temas mucho más turbios y oscuros. E igualmente, el fucking juego quedó como juego del año y ganó una estúpida y enorme cantidad de premios. ¿Por qué? Porque el juego es bueno, porque los personajes van más allá, porque las historias son geniales, porque las líneas de diálogo te marcan, porque hay personajes que son tan relevantes en la historia, que tienen su propia banda sonora que canta el mismo personaje. O sea, ustedes no tienen idea del impacto que tuvo Baldur's Gate en el mundo de los videojuegos. Y es un juego donde podías literalmente hacer y deshacer con tu vida romántica y sexual lo que te diera la gana. La mejor evidencia de que ese no es el problema es Baldur's Gate 3. Pero vámonos más allá.
Vamos a agarrar, como les dije, al hermano perdido del juego en cuestión. Vamos a hablar de Mass Effect. Específicamente vamos a hablar de Mass Effect 3, que es el más reciente, entre comillas. Y es un juego donde literalmente, como hombre, puedes tener relaciones con hombres y con mujeres. No con todos. No con todos. Ojo, pero puedes tenerlas. Y como mujer, puedes tener relaciones con mujeres y con hombres. No con todas. Ojo, pero puedes. ¿Qué significa esto? Que en el mundo de Mass Effect, donde tú, el protagonista, tú puedes escoger qué hacer con tu vida amorosa o qué no hacer con tu vida amorosa, entendiendo que en el mundo hay personajes que son heterosexuales y hay personajes que son homosexuales y hay personajes como los Asari, que es una raza específica, que es la que le dije que se puede reproducir con quien le dé la gana. Con esa raza puedes hacer lo que te dé la gana. Así de sencillo, prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué un juego como Mass Effect 3 específicamente? Y estoy hablando del 3 específicamente porque es el más abierto, el que tiene más posibilidades, el que tiene más ramificaciones. ¿Por qué un juego como Mass Effect 3, donde tienes tantas posibilidades, sigue siendo un juego tan bueno? Sigue siendo un juego que impacta tanto. Sigue siendo un juego que gusta tanto. La respuesta es sencilla. El juego es bueno. Las líneas de diálogo son buenas. Los personajes son buenos. Las historias son interesantes. La creación del personaje y qué decisiones tomas en tus ramas, ¿verdad? De interacción personal van más allá de simplemente la parte superficial de cómo se identifica el personaje o cómo se identifican los personajes secundarios. He ahí mi punto, he ahí mi ejemplo, he ahí lo que yo considero que es el problema de lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, para cerrar el punto del episodio del día de hoy, es más allá de lo que la gente pueda creer, ¿verdad? Que es el problema, más allá de lo que la gente piense, que es el problema. Realmente la situación de lo que está ocurriendo es que ¿qué va más allá de ese personaje? ¿Qué va más allá de la historia de ese personaje? Me estás presentando el personaje de la manera en la que me lo estás presentando y tengo que aceptarlo y tengo que quererlo sí o sí. ¿Por eso? ¿O hay algo que va más allá? El personaje tiene más problemas, el personaje tiene más desarrollo, el personaje es más interesante, el personaje es algo más creativo, el personaje me presenta una línea de pensamiento, una forma de pensar, una forma de creer, una forma de ser, se desarrolla de una manera diferente que de verdad haga que el personaje como tal sea interesante y que no sea porque simplemente porque ese personaje sea así, tengo que aceptarlo, quererlo y que simplemente no me presente algo más allá, algo que me haga de verdad aceptar ese personaje en mi equipo, aceptar ese personaje en la historia, que tenga un desarrollo de personaje interesante, que sea más profundo, que vaya más allá de simplemente una forma de identificación personal. Así que nada, espero que el episodio del día de hoy les haya gustado muchísimo. Espero que no me cancelen, ¿verdad? Espero que esto no signifique que de ahora en adelante la gente no me va a ver. Y sabes qué, si me dejas de ver por mi opinión, pues no puedo hacer más nada. Internet es un lugar enorme, tienes derecho a ver y a dejar de ver a quien tú quieras. Yo no te voy a detener, así que adelante. Y para las personas que están de acuerdo conmigo, las personas que comparten la misma opinión que yo, bienvenido sea, pueden suscribirse a mi canal si esta es la primera vez que lo estás viendo. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy. Suscríbanse a mi canal si quieren ver más contenido de esta manera o si quieres ver un contenido un poco más serio, más de desarrollo personal, más reflexivo, más filosófico. En este mismo canal tengo mi otro podcast llamado El Efecto Compuesto, donde hablo de cosas que nos hacen mejorar todos los días. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy y nos vemos en el próximo episodio del Efecto Descompuesto. Cuídense mucho, muchachos. Cuiden su salud mental, cuiden su salud física y nos vemos en el próximo episodio. Chaito.